Saludos cordiales, mi nombre es Joan Gómez y como estudiante de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua, es un honor presentar esta exposición académica sobre tres figuras fundamentales del derecho civil mercantil venezolano, las cuales son la prenda, la hipoteca y la fianza. Para fundamentar esta intervención debemos partir de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que el Estado venezolano, a través del artículo 115, garantiza el derecho a la propiedad y su libre uso, goce y disposición. Asimismo, el artículo 112 consagra la libertad económica para que el libre desenvolvimiento económico y el tráfico jurídico fluyan. El crédito es vital y el crédito no existe sin garantías que le otorguen seguridad jurídica al acreedor. Diferencia entre garantías reales y garantías personales. Para comprender el sistema de garantías en Venezuela, debemos clasificar la forma en que el patrimonio asegura una deuda. Nuestro ordenamiento jurídico establece que los bienes del deudor son la prenda común de sus acreedores. Esto se llama el artículo 1873 de nuestra Constitución. Mas, sin embargo, esto a veces resulta insuficiente, dando origen a las garantías específicas. ¿Cuáles son esas garantías? Se encuentran las garantías personales, por ejemplo, son en la fianza. En esta no se afecta un bien específico, sino que se suma un nuevo patrimonio al respaldo de la obligación. Un tercero, distinto al deudor, compromete todo su patrimonio personal para responder en caso de que el deudor principal incumple. El acreedor tiene un derecho de crédito contra una persona. Las garantías reales, en este caso la prenda y la hipoteca, en esta se afecta un bien específico y determinado, sea mueble o inmueble, para asegurar el pago. Estas garantías otorgan al acreedor dos derechos fundamentales frente a terceros, las cuales son el derecho de persecución. El acreedor puede ejecutar el bien sin importar en manos de quien se encuentre. Y el derecho de preferencia. El acreedor garantizado cobra primero respecto al producto de la venta de ese bien, por encima de los acreedores, sin ningún tipo de garantía. La principal diferencia radica en el objeto que respalda la deuda. En la personal, el respaldo es la universalidad del patrimonio de un tercero, pero en la real, el respaldo es el valor de un bien concreto e individualizado, generando un derecho oponible frente a todos. Definiciones de la garantía. Demostrando la rigurosidad doctrinaria y legal de nuestro Código Civil, definimos las tres figuras. La fianza es un contrato mediante el cual una persona o fiador se compromete con el acreedor a cumplir la obligación del deudor principal, si éste no lo hace. Esto según el artículo 1804 de nuestro Código Civil venezolano. En pocas palabras, es un contrato accesorio, consensual y subsidiario. La prenda, según el artículo 1837 de nuestra Constitución, es un contrato por el cual el deudor o un tercero da a su acreedor una cosa, mueble en seguridad de crédito, la cual deberá restituirse al quedar extinta la obligación. Es un contrato real porque se perfecciona en la entrega material del bien. La hipoteca es un derecho real constituido sobre los bienes del deudor o de un tercero en beneficio de un acreedor, para asegurar sobre estos bienes el cumplimiento de una obligación. Esto se llama el artículo 1877 del Código Civil. Es indivisible y afecta el bien sin que el deudor pierda la posesión del mismo. Ahora, las cosas que pueden darse en prenda, hipoteca y fianza. Cada garantía tiene una naturaleza distinta y por ende recae sobre objetos diferentes. En la fianza, hacer una garantía personal, el objeto no es una cosa sino una asunción de una obligación, dar, hacer o no hacer. Se puede afianzar cualquier obligación lícita, ya sea civil o comercial. En la prenda hablamos de cosas corporales,
muebles que estén en el comercio, títulos, valores, acciones, derechos de crédito y ciertos bienes incorporados, susceptibles a posesión. Y en la hipoteca son bienes inmuebles, terrenos, casas, edificios, así como sus accesorios, reputando como un inmueble. También el usufructo de estos bienes. Formalidades de los contratos. La validez y la oponibilidad ante terceros requieren el cumplimiento estricto de ciertas formalidades legales. Formalidades de la fianza. Según el artículo 1808 de la Constitución, debe ser expresa. No se presume en el derecho civil venezolano. No requiere una formalidad solemne específica como un registro público para existir. Basta un documento privado, aunque en la práctica comercial se suele notariar para darle fecha cierta y certificar las firmas. Formalidades de la prenda. Exige la tradición, entrega material de la cosa al acreedor o al tercero, escogido por las partes. Para que tenga efecto contra tercero y otorgue privilegio, debe constar en un instrumento de fecha cierta, documento notariado o registrado, que contenga la declaración de la cantidad debida, así como la especie y naturaleza de las cosas dadas en la prenda. Esto según el artículo 1839 del Código Civil. Formalidades de la hipoteca. Es un contrato altamente formal y solemne. No existe hipoteca oculta en Venezuela. Para que nazca a la vida jurídica es imperativo que sea otorgado mediante documento público y esté inscrita en la oficina de registro público o registro inmobiliario correspondiente a la ubicación del inmueble, según el artículo 1839 del Código Civil. Sin registro no hay hipoteca. Ok. La extinción de las obligaciones y sus garantías. Siguiendo el principio de que los accesorios siguen la suerte de lo principal, la fianza, la prenda y la hipoteca, al ser contratos accesorios, se extinguen principalmente cuando se extingue la obligación principal que garantiza. Según el artículo 1282 del Código Civil, las obligaciones principales se extinguen por el pago. Es la forma natural al cancelar la deuda completa, la garantía se levanta. La novación. Se sustituye una obligación vieja por una nueva. La remisión de la deuda. El perdón del acreedor. La compensación. Esto es cuando dos personas son deudoras recíprocas. La confusión es cuando la cualidad del acreedor y deudor recae sobre la misma persona. La pérdida de la cosa debida. La prescripción y la nulidad. Causas de la extinción específica. Vía principal. Existen dos casos donde la obligación principal persiste, pero la garantía se extingue. En la hipoteca y en la prenda. Si el bien se distribuye por casos fortuitos, ejemplo, un incendio, reduce en ceniza la casa hipotecada y no hay seguro, la garantía real se extingue por pérdida de la cosa, aunque la deuda personal continúe. También se extingue por renuncia del acreedor al privilegio. En la fianza, si el acreedor otorga una prórroga al deudor principal sin el consentimiento del fiador o si por derecho el acreedor, el fiador, ya no puede subrogarse en los derechos privilegios de este, la fianza se extingue, según el artículo 1830 del Código Civil. En síntesis, la fianza y la prenda y la hipoteca constituyen el engranaje legal que sostiene el sistema crediticio en Venezuela. Estas figuras equilibran el derecho constitucional al libre desenvolvimiento económico con la indispensable seguridad jurídica que requiere todo acreedor, ya sea sumando un patrimonio solidario mediante la fianza o afectando bienes concretos a través de la prenda y la hipoteca. Nuestro ordenamiento civil ofrece mecanismos robustos, formales y eficaces para garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
proteger la buena fe en las relaciones comerciales y civiles. Esto ha sido todo. Espero les haya parecido de su agrado. Muchísimas gracias.